Hola a todo el mundo y os doy la bienvenida a Dani Cultura. El podcast que con una visión permacultural va a tratar diferentes temas que seguro que te interesan. El proyecto nace en un canal del YouTube del mismo nombre al cual te invito a que te suscribas. Formo parte de una red de podcast, Podcastidae. Échale una ojeada, seguro que hay algo que te interesa. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. Hola a todas, hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, del podcast de Dani Cultura, que forma parte del proyecto que empezó en el YouTube. Bueno, ya sabéis los habituales. Tengo un canal del YouTube, por si me estáis descubriendo ahora mismo, en el que hablo pues de varias cosas, siempre en base a la permacultura, que es de lo que trata el proyecto en definitiva, aunque es verdad que ahí en el canal del YouTube pues hay un protagonismo muy importante del huerto. Pero bueno, fundamentalmente ahí de lo que hablo es de permacultura. Voy a continuar con este momento de promoción. Os invito a que os unáis al grupo del Telegram en el que la comunidad que se ha creado en torno a este proyecto, que es lo que más me gusta a mí, esa comunidad, pues ahí hablamos los unos con los otros, etcétera. Bueno, nos ayudamos, bueno, es genial. Si podéis y os apetece, id a echarle un ojo al canal del Telegram, que mola mogollón. Si queréis poneros en contacto conmigo de manera un poco más directa, aunque ya es bastante directa la manera en la que podéis poneros en contacto conmigo, que es en el Telegram, pero también hay un correo electrónico, sistemadanicultura@gmail.com. Si queréis dar un pasito más para apoyar el proyecto, en el YouTube podéis haceros miembros por 1,99, me parece que es 1,99 €. Bueno, pues que a mí me va a ayudar pues a la mejora de equipos y demás cosas, algún desplazamiento que tengo previsto y demás. ¿Y qué más dentro de la promoción? Bueno, eso, que no os olvidéis de escuchar también los demás capítulos de este podcast, que espero que os gusten. Y además, hoy va a ser un episodio, es como una especie de pequeño salto al vacío. Voy a hacer un doble tirabuzón con caída en picado, porque voy a mezclar varios temas y, bueno, en la manera que he desarrollado el guión, porque yo todos los podcasts más o menos los guionizo un poco para que queden bien, y ahí busco pues información y demás. Bueno, en el guión, pues bueno, a mí me ha gustado cómo ha quedado, pero vamos a ver cómo queda en audio y si soy capaz de, bueno, pues de tejer una buena manta de estas de patchwork con diferentes cosas, pero bueno, ya me entenderéis según vaya avanzando este episodio. Espero, como digo, ser capaz de hacer también que la experiencia de escuchar este episodio sea divertida y que os aporte y que os ayude, incluso que os inspire. ¿Por qué no? Y yo creo que puede ser algo muy inspiracional, si se puede decir esta palabra, porque, bueno, es que yo creo que os va a encantar. A mí ya simplemente el desarrollar el guión me ha encantado, porque recordé que una persona muy especial tenía una faceta muy curiosa, y eso lo enlacé con el hecho de que ahora mismo os estoy grabando este audio con el pie en alto porque tengo un dedo roto. Me he roto un dedo del pie y entonces estoy en el dique seco una temporada. Y todo esto lo entrelacé y dije, si esto tiene mucho de permacultural, ¿cómo? Pues vamos a descubrirlo, porque voy a empezar a desplegar el guión y, como digo, el podcast, el proyecto en sí de Dani Cultura,
Básicamente es un proyecto permacultural. Es un proyecto en el que trato temas en base a la permacultura. ¿Y qué base es esa? Bueno, pues la base de la permacultura es que es un proceso de diseño de sistemas humanos que se basan en unas éticas, y esas éticas, ya sabéis que siempre que puedo os las cuelo de una manera u otra, y este es un momento excelente para hacerlo. Las éticas de la permacultura, son cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. En base a estas tres éticas, pues ese proceso de diseño, como digo, diseña, valga la redundancia, diferentes sistemas humanos fundamentalmente, y se puede aplicar pues a multitud de circunstancias o de aspectos o de elementos o de, como siempre me gusta decir, de sistemas, que van desde un sistema de trabajo, desde un grupo de amigos, desde un grupo humano de, por ejemplo, un sindicato, desde un huerto, por supuesto. ¿Qué más? Una vivienda pues la podemos diseñar de una manera permacultural para que sea más eficiente. Bueno, hay muchísimas maneras de aplicar este sistema de diseño, muchas maneras, más bien maneras, hay muchos, digamos, sistemas, como dije antes, en los que podemos aplicar la permacultura. Y al final, este proceso de diseño tiene unas etapas como son en la observación. Posteriormente tenemos que hacer un análisis de lo que hemos observado. Tras ese análisis hay que implementar todas las estrategias que tengamos en mente desarrollar de manera permacultural. Y después de terminar esto, no se ha terminado el proceso de diseño, porque después volvemos a empezar. Volveríamos a observar lo que hayamos implementado, hacemos un análisis, volvemos a implementar las posibles mejoras, etcétera, 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 etcétera. Esto es un proceso que no tiene, por decirlo de algún modo, no tiene fin. Si el del proyecto es permacultural, verdaderamente permacultural, estamos constantemente diseñándolo. Y es que ahora vamos a ir presentando los diferentes elementos de este episodio, porque voy a empezar ya a secarme el sudor, porque es que ya, como os digo, es que es un salto al vacío. Y es que ahora vamos a hablar de una persona muy especial, pero que muy especial. ¿Cuál es su nombre? Es un caballero inglés, Sir Christopher Frank Carandini Lee, más conocido sencillamente como Christopher Lee. They drove your people into the hills to scratch a living off rocks. Take back the lands they stole from you. Para los más jóvenes, o no tan jóvenes, porque realmente esta película ya tiene 20 años, más de 20 años, es el actor que dio vida a Saruman en la saga del Señor de los Anillos. Para los más veteranos y cinéfilos fue Drácula, el Drácula del 58. Y digo que es una persona muy especial porque en cuanto hagamos un repaso, juntas y juntos por su biografía, veréis que es muy especial y que además tiene que ver con la permacultura. Pero ¿cómo puede ser eso? Dejad que desarrolle este asunto y ya me diréis. I am Drácula. Y ahora os voy a contar que cuando estoy grabando este episodio, pues hace unos días, más o menos, no llega la semana todavía, hace unos días volví de casa, volví a casa del huerto, venía del huerto y qué contento estaba. Era un día primaveral, yo había desarrollado muchas tareas de las que tenía en mente y las llevé a cabo y eso pues a mí siempre me llena de regocijo. Cuando voy con unos planes y los cumplo, eso es genial. Había hecho incluso algunos cuantos vídeos allí en el huerto para el canal del YouTube de Dani Cultura y bueno, yo venía genial. Cuando los días en el huerto son intensos, llego
llego bastante cubierto, pues de cuando no es polvo es barro, vamos, llego a casa lleno de mierda. Lleno de polvo, barro, ya sabéis. Es más, parezco vengo a casa como llegaría a su madriguera el topo de la Catedral de León. Aquí os meto este pequeño detalle. Id a buscar la historia del topo y la Catedral de León. Lo buscáis en el Google y después me lo ponéis en comentarios a ver qué os parece. Ya veis, es un localismo, pero bueno, os va a gustar. Bueno, la cuestión es que llegué a casa y me iba a duchar porque, como os digo, venía de mierda hasta arriba. Y bueno, pues yo pasé junto a la cama en dirección a la ducha. ¿Y qué pasó? Pues que me di un golpe con la esquina de la cama con el pie. Meñique contra la esquina de la cama. Perdió el meñique. Así que ese día lo acabé en urgencias. Dedo roto, varios días parados. Y claro, para alguien al que le gusta, al que le cuesta sobre todo quedarse quieto, pues esto puede ser un drama. Y a mí me cuesta mucho quedarme quieto, os lo aseguro. Y es verdad que tengo experiencia con dedos rotos, así que esto era un reto. Y bueno, estos son los 3 elementos que quiero entremezclar en este episodio. Permacultura, Christopher Lee y mi dedo del pie roto. Tendréis que terminar de escuchar este capítulo para ver si consigo llevar a buen puerto este verdadero desafío radiofónico. Volviendo a lo que es la permacultura, antes os contaba que, pues que este sistema de diseño se basa en unas éticas. Los padres de la permacultura, que no son otros sino Bill Mollison y David Holmgren, y otras autoras y otros autores también han desarrollado ciertos principios, pero sobre todo Mollison y Holmgren desarrollaron en base a estas éticas, que podrían considerarse como algo demasiado amplias, digamos, para afrontar un diseño permacultural, pues como digo, desarrollaron unos principios. Estos principios serían como unas directrices a seguir, como una especie de brújula, una orientación a la hora de diseñar un sistema. La permacultura no tiene una única receta para crear sus diseños porque, como se suele decir en permacultura, todo depende. Y un buen permacultor utiliza mucho la palabra depende. Pero gracias a estos principios podemos orientarnos, inspirarnos, apoyarnos en ellos y a partir de ellos crear diseños que respeten precisamente la base de la permacultura, que son las 3 éticas permaculturales: cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Bill Mollison desarrolló una serie de principios que pueden dividirse en 2 bloques, unos de actitud y otros de diseño. Los primeros, los de actitud, serían una serie de principios que marcan nuestra manera de afrontar las diferentes situaciones de la vida. Los principios de diseño nos servirían de manera más práctica a la hora de afrontar el diseño de un sistema, como puede ser un grupo de trabajo, un hogar, la construcción de una casa o un huerto, como os he dicho antes. Y ahora os voy a enumerar los principios que desarrolló Mollison para que pongáis nombre a estos principios. El primero de estos principios sería trabajar con la naturaleza, no contra ella. Otro principio: el problema es la solución. Más principios: mínimo cambio para el máximo efecto. Esto vendría a ser que cuanto menos influyamos dentro de un sistema, mejor, pero para sacarle el máximo rendimiento. Es decir, si queremos hacer algo, que sea lo mínimo posible para obtener eso, el máximo efecto. O otro principio:
El rendimiento de un sistema es teóricamente ilimitado. Otro principio, todo afecta a todo. Y seguimos con más principios. Hay que planificar en zonas, hay que planificar en sectores. Esto de la zonificación y la sectorización es muy interesante y muy importante en permacultura. Las zonas son pues áreas que se dividen en función del tiempo que les tengamos que dedicar. Por ejemplo, la zona 0 sería la casa, lo que es el hogar o el punto central del sistema. Pues eso, vamos a poner el ejemplo de una casa que es muy fácil. Es donde más influencia tenemos nosotros y nosotras, porque es donde estamos más tiempo. La zona 1 pues sería toda el área anexa a esa casa en el que podemos ir varias veces al día. Otra zona sería la zona 2, en el que ya quizás vayamos una vez al día o una cada 2, una cosa así. Y así sucesivamente hasta la zona 5, que en la zona 5 no tenemos, no ejercemos influencia ninguna, solo ahí vamos a observar y aprender. Esas serían las zonas. Y después estaría la sectorización, que sería cómo nos influyen energías que recibe un sistema. Por ejemplo, esa misma casa de la que estamos hablando y de la que hemos sacado la zonificación. Por ejemplo, el vecino hace ruido. Eso es un sector. Y entonces ahí recibimos una influencia. Ruido del vecino sería, por ejemplo, la incidencia solar en verano y la incidencia solar en invierno. Esa sería otra sectorización que podríamos señalar dentro de lo que es un mapa, o conocido dentro del diseño permacultural como mapa base. Pues vemos cómo nos influye ese sol. Los vientos más habituales de esa zona también nos influyen, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la sectorización. Pasamos a otro principio de Bill Mollison. Ubicación relativa. Otro principio. Cada función está soportada por muchos elementos. Otro principio. Cada elemento cumple múltiples funciones. Otro más. Uso de los recursos biológicos. Otro, muy importante, ciclar energía. Otro principio, muy importante además también para nuestra historia, diversidad. Otro principio es la sucesión natural. Otro principio, maximizar ecotono. Otro más. Y por último, patrones naturales. Esos serían los principios que desarrolló Bill Mollison. Podéis ir a haceros un café, una infusión, beber agua, porque todavía nos quedan los principios de David Holmgren, pero eso lo vamos a tratar después. Será más adelante, porque os recuerdo que también teníamos en esta historia a Christopher Lee. Nos habíamos quedado en que el señor Lee era una persona muy especial. Nace en 1922 en Londres, en el distrito de Belgravia. Más en el centro de Londres no puede estar. Si habéis visitado Londres alguna vez, para situaros, este distrito se encuentra junto a Hyde Park, está como al sureste de Hyde Park y como al oeste de Buckingham Palace. Bueno, está más céntrico, es muy complicado. Y no es de extrañar esta ubicación, ya que los padres de Christopher Lee eran la condesa Stella Marie Carandini di Sarzano y el teniente coronel Geoffrey Trollope Lee. Su madre tuvo mucha relación con el mundo del arte, colaborando con varios artistas para quienes posó en diversos retratos y esculturas. Además, la condesa provenía, a su vez, de la cantante de ópera Marie Carandini. Por su parte, el padre de Christopher Lee,
El teniente coronel Jeffrey Trollope Lee combatió en la Guerra de los Bóeres, una conflagración que implicó a la corona británica y a los fundadores de las repúblicas libres de Orange y Sudáfrica. Ya sabéis, colonias, guerras coloniales. También participó en la Primera Guerra Mundial, que era un militar que ejercía su profesión al máximo. Así a priori podría pensarse que el joven Christopher Lee, tuvo una dura lucha interna, y no tan interna, por decantarse por el mundo de las artes o el mundo militar. Pero la ecuación se despejó rápido porque cuando nuestro protagonista contaba con la tierna edad de 4 años, sus padres se separan y Christopher Lee permaneció al cuidado de su madre. El mundo de las artes empezaba a ganar peso. Nada más separarse los padres de Christopher, pues la madre lo envió con su tía a Suiza. Es allí donde Lee tiene su primer acercamiento al mundo de la actuación, ya que se matricula en la Academia de Teatro de Miss Fisher, en la localidad de Territet. Poco después de este primer acercamiento al teatro, Christopher regresa con su familia a Londres. Su madre rehace su vida y contrae matrimonio con el banquero Harcourt George, que, como curiosidad, es el tío de un niño llamado Ian Fleming, que, por si no lo sabéis, es el escritor y creador de 007, con lo que el primastro de Christopher Lee es eso, el creador de 007. Otra curiosidad más: Christopher Lee actuó en la saga 007. Nuestro protagonista fue a diferentes escuelas en las que nunca dejó de participar en funciones teatrales. Christopher no era bueno en matemáticas y esas cosas y no pudo acceder a becas, con lo que su padrastro decidió matricularle en una escuela privada llamada la Escuela Wellington. Su estancia allí no parece, por lo que he leído, que fuese un paseo precisamente por el parque, porque nunca se llegó a adaptar. Además de todo, su padrastro, que os recuerdo que era banquero, entró en bancarrota y no podía hacer frente a los gastos de la escuela, con lo que Christopher la abandonó a los 17 años y sin finalizar los estudios. Lo que podría parecer a priori, por la ubicación de su barrio, donde nació y todo eso, que si condes, que si militares de categoría y demás, a priori podría ser o parecer una vida fácil, pues empezaba a no serlo tanto. Parece que en la familia empezó a haber estrecheces y Christopher tuvo que buscarse trabajo, entre otras cosas porque el matrimonio entre su madre y su padrastro se resquebrajó y se separaron. Con respecto al trabajo, parece que no le salía nada, y supongo que un poco hasta las narices decidió ir a ver a su hermana, porque Christopher Lee tenía una hermana, y fue a verla a la costa mediterránea francesa, en donde ella estaba de vacaciones. Parece que tenía pensado quedarse un tiempo en una localidad llamada Menton, en esa zona mediterránea francesa, lindando con Italia. Pero las cosas estaban un poco complicadas en Europa por aquella época. Estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, así que regresó a Londres y encontró trabajo. ¿De actor? No, no, todavía no. Encontró un trabajo de oficinista en la compañía naviera United States Lines, pero que Christopher Lee encontrara trabajo no evitó que estallase la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hizo Sir Christopher Lee? Pues apuntarse en una academia militar, presentarse voluntario para ir a la guerra de invierno en el frente de Finlandia. Pero vamos a dejar de momento a Christopher Lee en el frente y volvamos a hablar de mi dedo meñique del pie derecho roto. Antes os comenté que después, que había terminado en urgencias, donde me comentaron el detallín de que tenía el dedo roto. Y es que a mí me gusta hacer muchas cosas. Estar parado no es algo que esté hecho para mí. Pero ahora me veía obligado a estarlo, claro. Un dedo roto, ya veis. Para mí, eso es un reto.
Sin embargo, es algo que he ido mejorando con el paso de los años. Y no porque deje de hacer cosas o haya dejado de hacer cosas, más bien todo lo contrario. Cada vez hago de hecho más actividades. Y es que allí en urgencias, aquella noche, había algo que rondaba mi cabeza. Y ese algo era el Dani del pasado. Y es que el Dani del pasado, el de hace varios años ya, bueno, sigo teniendo una gran relación con la bicicleta. Soy ciclista de carretera. Es mi gran pasión. Yo soy ciclista. Y cuando se es ciclista de corazón, nunca se deja de serlo. Mi relación con la bicicleta, pues es muy estrecha. Para mí todo está impregnado de eso, de la bici, de mi relación con ella. Sin ir más lejos, bueno, pues hace unos años, pues pensad que yo andaba más que ahora en bicicleta, más tiempo. Por ejemplo, os podría decir que una semana normal en mí era estar en bicicleta 5 días a la semana, muchas horas. Y bueno, hay veces que te pasan cosas, tienes caídas, lesiones, y una vez tuve una tendinitis en la rodilla. ¿Cómo me produje o me generé esa tendinitis? Bueno, no sé si estáis familiarizadas y familiarizados con cómo son las zapatillas de andar en bicicleta con calas. La bicicleta tiene una suela, las zapatillas de la bicicleta tienen una suela muy rígida y en esa suela rígida hay lo que se conoce como una cala. Una cala es como un enganche que tienes que, enganchar en el pedal automático de la bicicleta. Eso normalmente siempre tiene la misma posición, siempre está en la misma posición, no varía. Pero claro, esas calas se desgastan y tienes que cambiarlas. Si la zapatilla es vieja, pues normalmente por los restos del uso y de la carretera, el polvo, la suciedad y demás, pues queda perfectamente la marca de esa cala. Entonces simplemente tienes que quitarla con 3 tornillos que hay y volverla a poner en la misma posición. Pero ¿qué ocurre cuando te cambias porque se estropean las zapatillas? Que vas un poco a ciegas, a no ser que te hagas un estudio biomecánico súper elaborado, cosa que yo no hice en ese momento. Yo las puse más o menos con unas referencias que yo tenía y demás. Pero claro, si se está acostumbrado a pedalear de una misma manera gracias a esas calas, como haya la más mínima variación, al final son muchas repeticiones lo que son los pedales. ¿Y qué ocurre? Que te generas tendinitis si las has ajustado pues mal. Y eso es lo que me pasó. Y estuve en el dique seco de andar en bicicleta en esa época en la que yo prácticamente solo andaba en bicicleta, pues por lo menos 2 meses. Fue algo mentalmente complicado. ¿Y qué pasó? Que yo no hacía más que intentar andar en bicicleta. Pasaba una semana, me encontraba algo mejor, salía a andar en bici y me volvía a fastidiar. Y así una vez tras otra, hasta que efectivamente tuve que detenerme por completo para no seguir agravando la lesión. Pero, ¿qué tendrá que ver todo esto con la permacultura? Paciencia, vamos a seguir avanzando. Antes os dije que Bill Mollison, uno de los 2 padres de la permacultura, desarrolló una serie de principios basados en las éticas de la permacultura, los que os enumeré antes, vamos. Pero su antiguo alumno y co-creador del concepto, que es David Holmgren, del concepto de permacultura, tuvo un desarrollo distinto y bebió de diversas fuentes. Una de las más importantes de las que bebió David Holmgren fue el ecólogo estadounidense Howard T. Odum. Según comenta el propio David Holmgren, y cito: el trabajo del ecólogo Howard Odum proporcionó un marco teórico y una herramienta conceptual que fueron fundamentales para el desarrollo del concepto de permacultura. En la década de los 70 se produjo una oleada de investigaciones en este campo, pero en la década de los 80 disminuyó junto con los precios del petróleo. Odum fue uno de los principales ecólogos que desarrolló un enfoque sistémico para el estudio de las interacciones entre el ser humano y el medio ambiente,
utiliza la energía como moneda de cambio para comparar y cuantificar todo el espectro de elementos y procesos naturales y artificiales. Tanto le influenció Howard Odum a David Holmgren que éste le dedicó su libro, un libro que es imprescindible, fundamental en la permacultura, se titula Permacultura, Principios y senderos más allá de la sustentabilidad. Como os digo, es un libro absolutamente fundamental para entender qué es la permacultura y en qué se basa. Y es en este libro en el que Holmgren propone y desarrolla 12 principios que os voy a enumerar. Además de esos principios, desarrolla esos principios, como os digo, y les pone como una coletilla que, como para ayudar a comprender en qué se basan esos principios. Os los voy a enumerar, son 12. El primero de estos 12 principios: observa e interactúa. La belleza está en los ojos del observador. El segundo: captura y guarda energía. Seca el pasto mientras que brilla el sol. El tercero: obtén un rendimiento. No puedes trabajar con el estómago vacío. El cuarto: autorregulación y retroalimentación. Los pecados de los padres se castigan en los hijos hasta la 7ª generación. El quinto: usar y valorar los servicios y recursos renovables. Dejemos que la naturaleza siga su curso. El sexto principio: deja de producir residuos. Evitando producir residuos, se evita generar carencia. El séptimo de los principios de David Holmgren: diseño de los patrones a los detalles. El árbol no deja ver el bosque. El octavo: integrar más que segregar. Muchas manos alivianan el trabajo. El noveno, es usar soluciones lentas y pequeñas. Cuanto más grande, más dura la caída. El 10º principio: usa y valora la diversidad. No pongas todos tus huevos en el mismo canasto. El 11º principio: usa los bordes y valora lo marginal. No pienses que estás en el sendero correcto solo porque es el camino conocido. Y el último y 12º principio de los principios precisamente de David Holmgren es: usa y responde creativamente al cambio. La visión no es ver cosas como son, sino cómo serán. Pero, ¿a dónde quiero llegar yo con toda esta historia? Tenéis que esperar aún un poquito más. Esperar un poquito, igual que está haciendo Christopher Lee, que está esperando, le habíamos dejado en el frente de la guerra de invierno en Finlandia. Bueno, entre 1939 y 1946, Lee se centra fundamentalmente en el terreno militar. Parece que la influencia de su padre, os recuerdo que era el teniente coronel Jeffrey Trollope Lee, había calado en él. Esta etapa no fue un estar en el ejército por estar, no. Christopher Lee iba a hacer bastantes cosas. Por fortuna, en Finlandia no estaría mucho tiempo y además nunca estuvo en primera línea de batalla porque, según dijo el propio Christopher Lee, él sabía disparar, pero no esquiar, y no hubiera durado mucho en la batalla en aquel terreno. Tuvimos suerte todas y todos, la verdad. Nos hubiéramos quedado demasiado pronto sin un personaje irrepetible. Tras este primer momento de fulgor guerrero, Christopher Lee regresó a Londres y continuó con su trabajo de oficinista para la compañía naviera, pero en 1941 y tras el fallecimiento de su padre, se presentó voluntario a la Royal Air Force, a las Fuerzas Aéreas, a la RAF. Tras aprobar el examen de ingreso, fue destinado a Rhodesia del Sur, el actual Zimbabue, donde comenzó su entrenamiento en combate aéreo con aviones biplanos. Pero esto le hacía sentir físicamente mal, se mareaba. Los médicos le detectaron un problema en el nervio óptico y se determinó que no podía pilotar este tipo de aviones de combate. Pero Christopher Lee tenía la actuación dentro.
Aún no lo había desarrollado de manera profesional, pero lo tenía dentro. ¿Por qué digo esto si estamos hablando ahora mismo de la guerra y de su época militar? Porque al no tener el permiso de pilotar aviones de combate, decidió integrarse en la oficina de inteligencia de la RAF, es decir, se hizo espía. Para resumir mucho esta historia, o esta etapa, mejor dicho, digamos que desarrolló esta actividad de inteligencia, de espionaje, en la campaña del norte de África. En 1943 las fuerzas del Eje se rindieron en el norte de África y el objetivo de las fuerzas aliadas en esta zona fue el desembarco en Sicilia. Durante la campaña, además de contraer 6 veces malaria, evitó algún motín de soldados a su cargo, ya que le habían ascendido hasta en 2 ocasiones. Y en 1944 recibió otro ascenso y fue trasladado al cuartel general de la Royal Air Force, de la RAF, donde ayudó a planificar operaciones. Durante sus últimos meses de servicio le encomendaron una tarea que, y esto es mi opinión más personal, estoy seguro que le ayudó en su futura carrera como actor. Y es que Christopher Lee hacía muy bien de malo. Y esta tarea que le encomendaron fue localizar y posteriormente interrogar a criminales de guerra nazis. Después de tantos viajes, ya no solo durante la guerra, sino también durante su anterior vida civil, había aprendido varios idiomas, y es que Christopher Lee hablaba con fluidez francés, italiano y alemán. Finalmente, su etapa militar terminó y tenía que volver a la vida civil. Y para alguien con una actividad tan grande, de aquí para allá, pues no creo que fuese fácil ese proceso de cambio. Le ofrecieron de hecho su anterior puesto de trabajo en la compañía naviera United States Lines, si os recuerdo el nombre, pero lo rechazó. Es que menudo aburrimiento después de toda esa actividad que tuvo. Bueno, las Fuerzas Armadas británicas tenían un programa en el que los oficiales con estudios clásicos pues les ofrecían a este tipo de oficiales dar clases en la universidad. Pero Lee creía que tenía el latín muy oxidado, así que rechazó también esta opción. Resulta que un día nuestro protagonista, Christopher Lee, quedó con su primo Niccolo Carandini para comer. Resulta que este primo era el embajador de Italia en Inglaterra. Bueno, Christopher empezó a contarle historias de la guerra a su primo y lo estaría haciendo tan bien que el embajador y primo le animó a convertirse en actor. Y a Christopher Lee le pareció una buenísima idea. Tirando un poco de contactos de su primo, el embajador, Lee entró en contacto precisamente con el productor Joseph Somlow, que a su vez consiguió que la empresa cinematográfica Rank Organization le hiciera un contrato de 7 años, nada más y nada menos. Bueno, nuestro protagonista tenía algo de experiencia en teatro, pero de cine y de ponerse delante de una cámara, nada o poco sabía. Así que estos primeros años en la industria cinematográfica, con un contrato de larga duración además, se los tomó como de aprendizaje puro y duro. Y aquí comienza su carrera como actor. Aquí empezó a hacer películas, porque una cosa no tiene discusión. Christopher Lee hizo muchas películas, más de 250 películas al finalizar su carrera. Se dice bien y pronto, pero son muchísimas películas. Y llegamos al año 1957 y ocurrió algo muy importante en la carrera de Christopher Lee. Comenzó su colaboración
con Hammer Film Productions. ¿Pero qué es esto? Pues esto es una productora de cine. Concretamente, esta productora se especializó en películas de terror gótico y de ciencia ficción. ¿Y por qué esto fue tan importante para Christopher Lee? Vale, pues ahora cerrad los ojos, respirad, tomaos un tiempo para relajaros y escuchad lo que voy a preguntaros ahora mismo. Si tenéis que imaginar el paradigma de vampiro de Conde Drácula, ¿cómo lo imagináis? No puedo estar completamente seguro, pero no creo que me confunda si afirmo que la mayor parte de la gente, el paradigma que tiene en la cabeza del Conde Drácula, de un vampiro, se lo deban precisamente al papel de Christopher Lee en la película Drácula de 1958. Colmillos con sangre goteando, un personaje enigmático, fuerte, en una palabra, Drácula. Y es que Christopher Lee en esa película desarrolló un personaje que trascendió a la cultura popular. Y esto es algo que muy pocas personas de cualquier ámbito pueden decir. Se me ocurre, por ejemplo, Michael Jordan. Se me ocurre, a mí que me gusta ese deporte también, el baloncesto. ¿Qué más personas se me ocurren ahora mismo? Bueno, no sé, personas que trascienden su campo de acción, pues eso, un jugador de baloncesto, como Michael Jordan, trascendió en su momento más allá de ya no solo del baloncesto, sino del deporte en sí. Se convirtió en cultura popular. Pues eso, con ese papel, es lo que hizo Christopher Lee. Y hablando de trascender, ¿os había dicho que me rompí el dedo pequeño del pie derecho y esto me iba a obligar a estar parado una temporadina? Sí, ¿verdad? Pues eso. Vamos a seguir con esta historia del dedo, porque yo tenía el dedo roto y ya estaba de vuelta en casa. No me quedaba otra más que guardar reposo si no quería empeorar o ralentizar la recuperación. Y os puedo asegurar que yo no quería precisamente eso. No quería repetir aquello que os conté de mi tendinitis en la rodilla, de intentarlo una y otra vez y seguir fastidiándome. El tiempo había pasado y yo ya no era el Dani precisamente del pasado, era el Dani del presente. Y como os he comentado, con el paso de los años precisamente no había dejado de hacer cosas, más bien todo lo contrario. Hace un tiempo, si esta situación del dedo roto me pilla, pues me impidiese pedalear, pues sencillamente parte o gran parte de mi mundo se hubiese venido abajo. Ya os digo que hace unos años pedalear era absolutamente el centro de mi vida. Hacía más cosas, sí, pero la importancia absoluta de andar en bici era, pues eso, tremenda, era total. Por eso, en un momento determinado, hace unos años, decidí que eso había que cambiarlo. Había que cambiarlo por mi bien, sobre todo. Y otra pregunta que os voy a hacer. ¿Recordáis los principios permaculturales que desarrolló David Holmgren en su libro Permacultura, Principios y Senderos más allá de la sustentabilidad? Ese libro que dedicó a Howard T. Odum. Pues es en este momento donde voy a dar las últimas costuras a este episodio del podcast para unirlo todo. Y estoy seguro que lo vais a comprender y además espero que os inspire. Porque este intentar juntar estas tres historias, este conglomerado de historias, bueno, me pareció buena idea y creo que más o menos lo estoy llevando bien. Ya me diréis en comentarios. Y es que me voy a centrar en el 10º principio. Es uno de los que más fácilmente puede comprenderse. Todos los principios,
como os digo, Holmgren los enumera y además los acompaña de una pequeña frase explicativa que os comenté antes, además del desarrollo más extenso que hace en el libro. Por ejemplo, el 10, el principio número 10, que es en el que nos vamos a centrar, el principio es: usa y valora la diversidad. Y la pequeña frase explicativa es: no pongas todos los huevos en el mismo cesto. ¿Pero qué quiere decir David Holmgren en este principio? Como os digo, yo creo que es de los más fáciles de comprender. Y, por ejemplo, os voy a poner, algún caso práctico para que comprendáis por dónde quiero ir. El monocultivo. Hablemos de un huerto. Si tuviésemos un huerto única y exclusivamente dedicado a poner un solo cultivo, por ejemplo, patatas o tomates, lo que sea, una cosa sola, pues tendríamos problemas. O no, podríamos tener una gran cosecha, pero si, por ejemplo, tuviésemos un problema de una plaga concreta de un cultivo muy específico, como por ejemplo puede ser las patatas, pues nos entra el escarabajo de la patata, el temido escarabajo de la patata. Yo lo he tenido en algún bancal de mi huerto y os aseguro que ese escarabajo, o más bien su fase larvaria, comen a toda velocidad. Es impresionante. La cuestión es que si tenemos solo plantadas patatas y precisamente nos entra una plaga, en este caso el escarabajo de la patata, y nos fulmina toda la producción, toda la cosecha que hayamos tenido ahí, o más bien todas las plantas nos las come, y solo tenemos precisamente lo que os digo en ese huerto, patatas, pues claro, tenemos un grave problema porque nos hemos quedado literalmente sin huerto. Ahora bien, si aplicamos el principio de David Holmgren, el 10, usa y valora la diversidad, por ejemplo, en ese huerto, pues ponemos patatas, pero también vamos a poner tomates, también vamos a poner berenjenas, también vamos a poner pimientos, pepinos, calabacines, judías verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Ponemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque si usamos y valoramos la diversidad, en este caso, si tenemos un problema, un grave ataque del escarabajo de la patata, nos quedamos sin las patatas, de acuerdo, pero seguimos teniendo otro tipo de cultivos que nos pueden proporcionar comida, y esto puede ser extrapolable a otras cosas de la vida, como poco a poco vais a ir comprendiendo de manera final en este episodio, que es este verdadero salto al vacío que estoy haciendo. Pero ¿por qué nos estás hablando de Christopher Lee en este episodio, Daniel? Y es que ahora lo vais a comprender a las mil maravillas. Y es que Christopher Lee es un ejemplo buenísimo de no poner todos los huevos en la misma cesta. Podríais pensar que me refiero únicamente a lo que ya había hecho en su vida antes del gran papel de Drácula, su periplo por la Segunda Guerra Mundial, su trabajo de oficinista, actor. Bueno, pero es que Christopher Lee tenía muchos más trucos bajo la manga. Y no lo digo porque hubiera interpretado a un mago, el mago blanco Saruman en El Señor de los Anillos. No lo digo precisamente por eso. Podrían decirse muchas cosas del Christopher Lee actor, como que es el segundo actor con mayor número de películas filmadas de la historia, o podríamos repasar muchos de sus papeles más icónicos, que los tiene y no pocos. Pero aquí se habla en base a la permacultura, y Christopher Lee tiene algo que aporta en este sentido, y tiene algo que aportar precisamente referido al principio número 10 de David Holmgren: usa y valora la diversidad, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Y es que Christopher Lee, a lo largo de su carrera como actor, de su dilatada carrera, desarrolló otra actividad. Y para que os explote la cabeza, voy a narraros una cita del mismo Christopher Lee en torno al año 2010. He llevado el metal en mis venas durante muchos años. Lo que ocurre
es que no lo sabía. ¿El metal? Sí, el metal, el heavy metal. Y es que nuestro protagonista tuvo su primer acercamiento al mundo de la música apareciendo en la portada del álbum Band on the Run de la mítica banda Wings de Paul McCartney. Pero esto no tiene que ver con el heavy, y es que esto sí que es alucinante. Enlazando con su faceta de actor y con el hecho de que su papel de Drácula había trascendido a la cultura popular, tanto este papel como otros de los que desarrolló en la productora Hammer Film Productions, ya sabéis, esa productora que hacía películas de terror, de cine gótico y demás, bueno, pues estaban flipando esas películas a un grupo de chavales. Les alucinaban esas películas de terror gótico que hacía Christopher Lee y además les estaba inspirando. ¿Pero de qué chavales estoy hablando? Pues de unos chavales que montaron un grupo en la ciudad inglesa de Birmingham. Y ese grupo se llamó Black Sabbath. La historia de Christopher Lee empieza a ponerse muy interesante, ¿eh? Si ya lo era de por sí. Bueno, vamos a seguir. Es que esta banda inglesa es la considerada como fundadora del género musical heavy metal, género que a mí personalmente me encanta, además de otros muchos, porque en cuestión musical os puedo asegurar que no pongo todos los huevos en la misma cesta, claro que no. Christopher Lee, sin saberlo, había inspirado de manera crucial para crear un nuevo género musical. Pero él no se iba a quedar en esto, no. Se hizo amigo de Tommy Iommi, el guitarrista principal de Black Sabbath. Fue una persona cercana en su vida, pero Christopher Lee aún tenía mucho más que decir en el mundo del metal. La carrera musical de Christopher Lee, sí, la carrera musical de Christopher Lee, podríamos decir que arranca en 1998 con el álbum Christopher Lee Sings, Devils, Roach and Other Villains, que no es un disco heavy, pero en el que da rienda suelta al vozarrón que tenía. Ya en el 2006, asoma la patita en el metal porque publicó el disco Revelations, en el que tiene temas muy curiosos como Carmencita, Quiero y no quiero querer, en el que canta en español. Buscadlo porque os va a gustar. Pero en este disco hay unas versiones heavies de temas conocidos como el My Way de Sinatra o también versiones heavies de villancicos. Sí. Os aseguro que es verdad todo esto que os estoy contando. Nuevamente os invito a que lo busquéis porque os va a encantar y os va a flipar. Pero él quería más metal. Se decía de Christopher Lee que tenía cierto parentesco con Carlomagno, parentesco por parte de madre. Pues él le dedicó 2 discos de metal, uno en 2010 y otro en el 2013. Este último cuando ya tenía 91 añazos. Esto es una prueba fundamental de llevar el metal en las venas. El disco del 2010 se llamó Carlomagno, By the Sword and the Cross, y el de 2013, Carlomagno, The Omens of Death. Además, y para celebrar su 92 cumpleaños, sacaría un EP llamado Metal Night, en el que reeditó temas de sus inicios de su carrera musical en versión heavy. Y precisamente por todo esto que os he contado de Christopher Lee,
hay una gran relación entre él y el principio 10 de Holmgren, usa y valora la diversidad. Porque si hay algo por lo que destaca Christopher Lee, precisamente es por no poner todos los huevos en la misma cesta. Y es que mientras termino de escribir este guión para posteriormente pues locutarlo, aquí estoy con el dedo roto sin poder pedalear, pero hace unos años ese Dani del pasado decidió hacer pues unos cambios en su vida, y esos cambios fueron no poner todos los huevos en la misma cesta, no poner toda mi actividad en la bicicleta. Y es que si hacemos esto, nos convertimos, no específicamente lo de la bicicleta, sino no poner todos los huevos en la misma cesta, valorar la diversidad de actividades y demás cosas, nos convertimos en personas mucho más resilientes, más capaces de sobrellevar de mejor manera una situación que nos limite. Y contar mi historia del dedo roto después de escuchar el historión de Christopher Lee no creo que os interese mucho. Pero solo deciros que gracias a que no tengo puestos todos los huevos en la misma cesta, puedo llevar de mejor manera este infortunio. Y eso es una gran enseñanza que nos aporta la permacultura, Christopher Lee y, por qué no decirlo, mi pequeño dedo roto. Y voy a secarme finalmente el sudor porque me pareció una idea muy buena juntar la permacultura a Christopher Lee y mi dedo roto. Así me pareció y así lo he llevado a cabo. Espero que os haya entretenido, que os haya inspirado, que os haya gustado y que os haya descubierto esa faceta de Christopher Lee. Que no me digáis que no es alucinante. Yo la descubrí hace ya unos años, porque a mí me gusta el metal, y me parece una cosa increíble, increíble y alucinante. Y en cuanto veáis los vídeos que hay en el YouTube de Christopher Lee cantando, es que vais a alucinar. Es increíble además la fuerza y la actividad y las ganas de una persona con la edad con la que empezó a hacer todas estas cosas Christopher Lee, cómo las desarrolló, y bueno, es algo a tener en cuenta que nos pueda inspirar y bueno, es algo genial. Y lo que os digo, espero que este episodio os guste y os entretenga, que os inspire, porque es muy importante no poner todas las opciones en la misma caja, porque si no nos convertimos en personas menos resilientes, y la resiliencia, esa capacidad de superar un infortunio, es muy importante y nos hace mucho más capaces de sobrellevar las cosas. Así que nada, espero que en comentarios, allá donde podáis, en la comunidad del Telegram, incluso en el YouTube o en vuestra plataforma de podcast favorita, me dejéis vuestros comentarios para que, para hablar, que a mí ya sabéis que eso me gusta. Espero que si os gusta lo compartáis y espero veros en el canal del YouTube y en nuevos y apasionantes episodios de este podcast que a mí me gusta mucho hacerlo y a mí me gusta mucho el feedback que estoy recibiendo, porque creo que os está gustando. Así que nada, muchísimas gracias una vez más por estar aquí y os emplazo para el siguiente episodio del podcast de Dani Cultura. Chao.